¿Qué tal? Bienvenidos a ¿Quién soy yo? Un programa que ha sido diseñado para hacernos preguntas poderosas, pero en el que también te queremos dar información que puede llegar a cambiar tu visión, tu perspectiva acerca de las cosas y de ti mismo. ¿Quién soy yo? Es el título de este programa. El día de hoy nos acompaña, como siempre, Sister Janice, Jorge Vela, Marina y Guillermo. Hola, Bernardo. Hola, buenas tardes. Si se fijan, me brinco siempre los apellidos porque no vaya a ser que tenga algún problema de pronunciación, y lo hice así como muy graciosamente. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar sobre el Tríodo Santo, el Tríodo Pascual, porque a pesar de que es una experiencia que vivimos cada año, pues muy posiblemente la repetición o el desgaste nos haya ayudado a perderle un poquito de sentido, y por eso hoy queremos repasar someramente cuáles son las actividades de este Tríodo Santo y lo que significan, y por qué no, cuáles son las actitudes que tendríamos que tener para cada una de estas ceremonias, ¿no? Entonces me gustaría que entre todos armáramos, comenzando con Marina, cuáles son en términos generales esas actividades del Tríodo Santo. Marina. Gracias, Bernardo. Pues como todos saben, la Cuaresma va a terminar exactamente antes de la misa vespertina, donde se celebra la última cena de nuestro Señor, el Jueves Santo. Ahí comenzamos nuestro Tríodo Pascual, el Jueves Santo, con esa celebración especial que llamamos de la última cena de nuestro Señor. Claro que antes ya hemos pasado por el Domingo de Ramos, donde hemos celebrado la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero en el Jueves Santo comienza propiamente este Tríodo Pascual, que en pocas palabras es la culminación del año litúrgico. Es, digamos que, la celebración mayor de la Iglesia. Celebramos la institución de la Eucaristía, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces comienza el Tríodo Pascual en el Jueves Santo, con la misa vespertina. Continúa, como todos sabemos, seguimos celebrando el Viernes Santo, la pasión, la muerte de nuestro Señor en la cruz. Vamos a explicar cada una de las actividades que va a ir sucediendo hasta que Jesús es puesto en el sepulcro. Acompañamos a Jesús en silencio el Sábado Santo, y la misa, la celebración de la Vigilia Pascual, en la misa vespertina del Sábado Santo, en donde celebramos la resurrección de nuestro Señor. Esa es la culminación del Tríodo Pascual. Y creo que es bueno, es momento para recordarles que no es un funeral largote, no es un metrofuneral, es una etapa, un ciclo litúrgico en el que la Iglesia nos pide recoger los sentidos, nos pide una especie de silencio activo para estar atento a lo que nos tiene que decir, porque es extraordinario lo que está sucediendo ahí, ¿no? Un rasgo que a mí siempre me ha llamado la atención es que se deja de celebrar, se deja de consagrar. Se reservan suficientes formas consagradas para ser consumidas durante esta celebración, y la siguiente misa donde ya hay consagración, si no me equivoco, y si me equivoco me corrigen, es ya para el domingo de resurrección. Sin embargo, hay una ceremonia dentro de este periodo que pocos conocen, que es la misa crismal. Y Guillermo, me gustaría que nos platicaras un poco sobre esta misa, qué hay, qué significa, quiénes van, cuál es su importancia. Bueno, el crisma es los aceites que se utilizan para ungir en los sacramentos que utilizan aceites. Entonces me refiero al bautismo, me refiero a la confirmación, me refiero al orden sacerdotal, donde en el momento de impartir o de administrar el sacramento, a quien lo está recibiendo, de alguna manera se le unge. Recuerden que Mesías, Mashiach en hebreo, significa ungido. Y ungir es lo que hacían con los reyes antiguos de Israel, que realmente en un cuerno lleno de aceite lo ponían sobre la cabeza, y la idea es que le cubriera toditito el cuerpo al que había sido ungido. Y el ungido por antonomasia, por supuesto, era el Mesías, el Mashiach,
esperado como Salvador del pueblo. Como el Mesías realmente es Cristo, que es el ungido por antonomasia, en el momento que nos deja lo que instituye los sacramentos que recuerden ustedes tienen palabras y tienen también su propia materia, la materia implica estos aceites que de alguna manera simbolizan, digamos, la protección de Dios sobre quien está recibiendo esa unción. Hoy por hoy obviamente no cubrimos todo el cuerpo, simplemente se hacen o en las manos, o en la frente, o en la boca, pero esos aceites tienen que consagrarse. Entonces, esa es una ceremonia, consagrar esos aceites, que se hace una sola vez al año, y es precisamente al final mismo de la Cuaresma, como nos explicó hace medio minuto Marina, y se hace solamente en la catedral de cada diócesis. Y la intención es que asista todo el clero de la diócesis. Tú puedes ir como laico, por supuesto, es una ceremonia interesantísima, depende también de la riqueza de cada catedral. Yo vivo en la Ciudad de México y aquí pues sí sacan puros ornamentos antiguos y unas vasijas de plata enorme que llevan precisamente estos aceites que van a ser bendecidos, y el obispo, arzobispo cardenal, el ordinario del lugar, se reúne entonces con todo su clero. Todos y cada uno de los párrocos tienen que asistir, porque una vez que se bendicen todos esos aceites, cada párroco tiene que llevar su parte proporcional que va a reservar durante todo el año en alguna parte de la iglesia. A veces están en la sacristía, pero hay muchas iglesias que lo tienen incluso visible. Los olea sancta, dice, óleos santos, y allí se sacan para cada vez que van a ser utilizados a lo largo del año. Guillermo, muchísimas gracias. Me puedo imaginar esa ceremonia en cada una de las catedrales y lo hermoso que se debe de ver por los ornamentos, pero también por ver ese como cuerpo de la iglesia tan privilegiado que es el sacerdote ahí, ¿no? Y cuidando las consignas de salud, pues aquellos que puedan ir a esta ceremonia, a su catedral, háganlo. E incluso puede llegar a ser una experiencia bien interesante hasta para los más chicos, ¿no? La belleza del ornamento, de la liturgia, es un lenguaje universal y que puede ser percibido por cualquier persona y en cualquier momento, ¿no? Aprovecho también para comentarles que durante el programa de hoy... Que habla, perdón que te interrumpa, que habla de eclesialidad, como lo dijiste. Quizá sea el término principal, ver que todos los párrocos están con el obispo y que todos los obispos están en lo mismo, es decir, están con el Papa. Realmente es un símbolo hermosísimo. Y eso es como una salida, un corte de listón para toda la actividad sacramental de todo el año y de todas las parroquias, ¿no? Entonces, les comentaba que durante el programa de hoy vamos a estar colocando información sobre las actividades de ese triduo en las parroquias con las que, bueno, hay gente que ya nos escucha, y también en la catedral, ¿no? Para aquellos que puedan ir, les recuerdo, revisen bien cuáles son las normas de salud, de seguridad, para poder ir ahí, y de cualquier manera también para aquellos que por algún motivo no puedan hacerlo, pues bueno, va a haber suficientes ceremonias por internet, y por qué no, pues aventarse también la de San Pedro, ¿no? La del Papa, ¿no? Entonces, toda esa información va a estar saliendo a lo largo de este programa, ¿no? Vámonos con el primer día importante, ¿no? Que es el jueves, ¿no? Y me voy con Jorge, porque así la quiero como, es mi estrategia para la resurrección, ¿no? Quiero enfocarme con ella en el tema de la resurrección. Pero Jorge, este primer día del triduo, ¿cómo recomiendas vivirlo? Tanto el triduo, tanto este día de ceremonias, como en términos generales, ¿no? Creo que los latinos desarrollamos muchas veces muchas prácticas religiosas que pueden llegar a ser útiles. Gracias, Bernardo. Es correcto. Mira, yo algo que siempre he hecho y que me ha ayudado mucho a partir del miércoles santo es leer cada día
un pasaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El miércoles suelo leer la pasión de Jesucristo según San Mateo, el jueves la de San Marcos, el viernes la de San Juan y el sábado la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Creo que es una experiencia muy profunda que te permite vivir y irte metiendo más en el contexto de los días santos y viéndolo desde la perspectiva de cada uno de los evangelistas. Pongo la del miércoles, la del viernes, la de San Juan, porque ahí, a diferencia de los demás apóstoles, él habla mucho del discurso eucarístico, habla mucho de la plegaria por los sacerdotes, y es un tema muy amplio que nosotros como católicos también aplica para nosotros y que nos hace vivirla de una forma más intensa. Y para el resto de los días, pues invitarles a hacer el esfuerzo de participar, si se puede, en todas y cada una de las actividades. Y algo que puede ayudar muchísimo es verlo desde la perspectiva de alguien, es decir, verlo desde el sufrimiento de Jesucristo o desde el plan de redención de Jesucristo, verlo esa confrontación de María, donde ve cómo su hijo amado sufre, pero también cómo ese hijo amado sufre para poder salvar al resto de sus hijos, es decir, al resto de la humanidad, o verlo desde ese amor por contemplar la humildad de Cristo, como lo puede estar viendo el Padre, Dios Padre, y si no también, pues verlo como cada uno de nosotros, lo que representa que Cristo esté en el huerto de Getsemaní para mí hoy, lo que representa que Cristo esté recorriendo el Vía Crucis y esté sufriendo azotes y esté caminando al Calvario por mí hoy. Si lo vemos desde esta perspectiva, creo que vamos a tener una visión, una luz muy enriquecedora en nuestra vida. Muchas gracias, Jorge. Marina, dolor, sufrimiento, un hombre crucificado, un hombre que va a ser abandonado. ¿Cómo transmitir todo esto y el verdadero sentido a nuestros hijos sin caer en la crueldad y tratando de transmitir la mejor parte? Sí, Bernardo. He pensado mucho en las palabras de Jesús, que siempre dice algo como nuestro sufrimiento tiene un sentido. Para vivir una alegría tenemos que pasar tal vez por un tipo de prueba, de sufrimiento, ¿verdad? También dice Jesús que hay que despojarse siempre del hombre viejo para resucitar con él. Y hay muchas veces como estas. Y este es el mejor momento para vivirlo, que es exactamente el Tríodo Pascual. Tenemos que comenzar primero, yo creo que en orden, como dijo Jorge, en los diferentes relatos de la Última Cena, Jesús va anticipando todo esto. Él ya le había comunicado a sus apóstoles que tenía que pasar por esto. Y les da muchas señales de lo que debían de hacer. Por ejemplo, en la Última Cena les dice, se pone a servirles y les lava los pies. Y sus apóstoles dicen, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? Y dice, si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Y se ¿saben por qué he hecho esto? Para que ustedes lo hagan los unos a los otros. Para que ustedes, dar ejemplo de lo que yo hago es para que ustedes lo hagan con los otros. Dice, por ejemplo, otra cosa muy importante, les doy un mandamiento nuevo. Amen a los otros como yo los he amado. Y así dice, en los diferentes relatos de la Pasión encontramos tantas enseñanzas de Jesús que esto lo hace ya sabiendo lo que va a suceder con él. Y aún así, hasta el último segundo, está cumpliendo la voluntad de Dios.
Él sabía lo que iba exactamente a pasar después. De todas maneras, él va preparando el corazón de los apóstoles, que en ese momento tal vez no lo entendían. Ahora nosotros podemos entender que tenemos que pasar por todo este sufrimiento para vivir la resurrección. Me dejaste pensando cómo transmitirlo a los hijos. Yo creo que es muy importante que nos acompañen, si es posible, a las celebraciones, si se puede a la iglesia, porque a veces pensamos que los niños no van a entender o no tenemos que llevarlos. A mí, yo de niña iba a todas las celebraciones con mis papás y es el recuerdo más hermoso que tengo de vivir la Semana Santa con ellos. Si no se puede ahora, también hay muchos medios, ya saben, hay las misas que están en vivo en Facebook, también las misas del Vaticano y las misas de la iglesia local, pero sí que nuestros hijos vean cómo nos sentamos, cómo nos comportamos durante esos días. El respeto, la reverencia que vivimos los adultos es básica. Tienen que ver nuestro ejemplo de oración intensa en esos días, especialmente jueves, viernes y sábado. Que no crean que es una vacación, es un spring break y vamos solo a celebrar que no hay clases, sino que realmente ese tiempo, este break es para tener más tiempo de leer en casa, tal vez como dijo Jorge, los evangelios, poder vivir las celebraciones. Entonces, yo creo que sí podemos los papás hacer mucho para vivirlo en casa. No solo leyéndolo, tal vez dando una explicación breve de lo que va a suceder en cada una de las celebraciones. Me parece increíble y hasta ahora lo estoy pensando, todas las vacaciones del planeta Tierra se las debemos a Cristo, o sea, todos los periodos largos vacacionales ha sido porque Cristo, literal, se partió el alma para que tuviéramos otro estilo de vida. Y nos ha transformado y hasta esa huella, esa impronta la tenemos ahí, ¿no? Me quedo, Marina, un poco con ese concepto de que no dejemos que nuestros hijos traten de desencriptar el misterio que ahí está sucediendo. Así como nos estabas contando, suena esto como una película, como un gran misterio que hasta el final se sabe qué es lo que está pasando. Entonces no dejemos solos a nuestros hijos sin saber que el jueves estamos hablando del servicio. No los dejemos solos sin decirles que hoy se está inaugurando el mandamiento del amor. Y tú, hijo, vienes del amor de tu madre y yo. Del amor que nos tenemos tu madre y yo, tú surges. Entonces, si no enlazamos eso, difícilmente vamos a lograr llegar demasiado lejos. Guillermo, voy rápido contigo porque en esta parte del arte, de lo que significa, alguna vez nos has platicado sobre los iconos y todo lo que nos transmiten. Pero para vivir este jueves, ¿qué recomendarías desde el punto de vista estético? Y se vale incluso si por ahí recomiendas alguna película que valga la pena revisar, pues adelante. Tu micro, Guillermo. Perdón. El jueves ciertamente es un día muy profundo. Es la instauración de dos sacramentos, el sacerdocio y la Eucaristía. Y también es importante en cuanto a la transmisión, la asistencia de los oficios de Semana Santa. Si tú logras, una de las cuestiones para mí que más ayudó, al menos cuando yo era pequeño, fue tener padres muy activos directamente en la parroquia y metidos en la ayuda como laicos de toda la celebración que ello implicaba. Aquí en México, por ejemplo, es típico que el Jueves Santo, a la salida de la misa te dan panecitos en recuerdo de la Eucaristía. Esos panecitos no tenían nada de fabuloso, pero ¿cómo te peleabas por ellos? Porque entendías que tenían algo de significativo. También es entender bien de dónde viene. Nos estamos acercando a la Pascua y la cena que Cristo está celebrando es una fiesta judía que se llama Pesaj. Cuando Dios le dice a Moisés que se preparen los judíos para escapar, les da un par de detalles. Dice, número 1, que coman cordero y que con la sangre del cordero pinten las jambas y el dintel de la puerta. Ese es el origen de que en las casas judías hay una, lo que se llama mezuzá, que los judíos entran y tocan siempre una cajita en la puerta.
era el signo para que el ángel de la muerte, que era la última de las plagas, no afectara a los judíos. Yo me imagino que los judíos vivían así como que en chozas una tras de la otra, y que el judío, el ángel iba pasando y veía, aquí hay sangre, aquí hay sangre, y daba un salto. De hecho, Pesaj literalmente significa salto, la fiesta del salto. Pero ese Pesaj es la fiesta judía en la que Yahweh demuestra que realmente es Salvador. Él le ha prometido a Abraham un Mesías, le ha confirmado a Moisés que enviará ese Mesías, y en este momento le está demostrando al pueblo que Él es un Dios salvador. De ahí el canto litúrgico que dice: Dios es fiel, cumple siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Y eso es lo que celebran los judíos en Pesaj. Ahora, los judíos tienen sus celebraciones. Por un lado, bueno, antiguamente las tenían en el templo. Actualmente tienen como para liturgias en la sinagoga, pero siempre tienen una cena ritual en casa. Conozco una judía muy simpática, Esther Shabot, que dice que el judaísmo se reduce a lo que sigue. ¡Ay, Dios nos llevó a Egipto esclavos! Comamos. Dios nos libró de Egipto. Comamos. Entonces, todas las fiestas, desde el Shabbat, todas las semanas, es una cena ritual que tiene sus distintos pasos. Y si bien a lo largo de la Edad Media terminó estableciéndose en Europa como la conocemos, la fiesta, bueno, el orden que le llaman el Seder, orden en hebreo se dice Seder, el Seder de Pesaj, porque es una cena que dura 4 horas y que tiene todo un ritual. El más pequeño de la cena debe de comenzar la cena preguntando por qué es importante que estemos hoy reunidos, y el más viejo le contestará porque Dios nos sacó de Egipto, e incluso te tienen que dar un librito para que puedas seguir la cena. Bueno, esa es la cena que está teniendo Cristo con sus discípulos en el día de la última cena. Ciertamente para el inicio de la primavera, que es cuando tiene que caer Pesaj, igual que es cuando tiene que caer Pascua, y por esto caen siempre muy cerca las dos fiestas, ya hace calor en Tierra Santa. Parece que Marcos, el evangelista, fue el que prestó la casa. Y el espacio más amplio que tenemos en una casa, sobre todo para recibir a Jesús con 12 discípulos, imagínate lo que iban a comer y todo el espacio que ocuparían, la cena se hizo en la azotea de la casa. El famoso cenáculo era la azotea de una casa, porque comían como romanos en esos comedores, estaban divididos puestos en 3, como 3 grandes colchones, donde se recostaban y podían entonces ahí tener la cena. Había como una mesa larga aquí, donde ponían todas las cuestiones. Es un poco como si tú vas a comer con libaneses, o un restaurante libanés, que es el origen de nuestra botana, entre otras cosas, que te llenan la mesa de platos y que todo mundo mete la mano en los mismos platos. Sabemos que Cristo estaba al centro, sabemos que de este lado estaba San Juan, y sabemos que junto estaba Judas, lo cual también nos habla del inmenso amor de Cristo. Y uno se preguntaría si no hay fotos, ¿cómo lo sabes? Hay un momento en que Judas dice que recostó su cabeza en el pecho de Cristo. Están así como en las películas de Romanos, inclinados sobre el lado izquierdo. Pues lo único que necesita Judas es recostarse para quedar su cabeza sobre el pecho de Cristo. No te imaginas que la última cena fue como la de Leonardo da Vinci, que parece que están en un teatro todos poniéndose en un público que ve. Estaban más bien reunidos en torno a una mesa, ¿no? ¿Y cómo sabemos que Judas está al lado de Cristo? Eso es para decir, Cristo no deja de ponerle la mano a Judas, decirle no peques, de darle todo lo que él pudo darle para ayudarle. Cuando preguntan, Cristo dice uno de ustedes no va a traicionar, y todos preguntan, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Dice, el que moja el pan en el mismo plato. Imagínate que Judas tomó un cachito de pan de pita, Jesús tomó un cachito de pan de pita, y los dos lo van a meter al mismo tiempo en el jocoque. Lo que nosotros haremos con totopos y guacamole, por decir algo. Y en ese momento es cuando dicen, ups, es Judas el que lo va a traicionar. Entonces, hay varias iglesias, al menos aquí en México, y también es verdad que tenemos comunidad judía muy amplia en la Ciudad de México, y que yo siempre recomiendo hay que tener buenos amigos judíos. A mí me han invitado un par de veces a esta cena, y esto es una cosa interesantísima. No es una
cena que tú digas qué delicia, pero sí es muy interesante y lo que va significando cada uno de los platos que te sirven y todas las oraciones que vas haciendo a lo largo de la mesa. Hay varias parroquias aquí en México, al menos cuando no hay pandemia, que ofrecen la última cena como en tiempos de Jesús. Ahí les recomendaría de un libro de un sacerdote Tixna. Él era alemán, era benedictino, de los benedictinos que en Tierra Santa cuidan la iglesia de la Dormición de María, y él escribió varios libros de la vida cotidiana en tiempos de Cristo. Los podrán bajar de internet, seguramente, interesantísimo, para también poderme meter en cierto sentido en el ambiente real que yo he visto. Una de las cosas muy interesantes es que en esta cena se sirve un vino muy dulce, cuidado, hay que tomar nada más 2 sorbitos por brindis, por decirlo de alguna manera, porque está hecho no con moscatel, sino con uva málaga, que es igual de dulce. Entonces es un vino muy, muy, muy dulce, y es el que se sirve a lo largo de la cena. Pero hay 4 bendiciones sobre este vino, estas copas. Cada quien tiene su propia copa. El que preside la mesa lee la oración de la bendición del vino, y son oraciones hermosísimas también, que te damos gracias, Señor, por tu protección, derrama sobre nosotros, Señor, tu sabiduría, tu gracia, etc. Cristo no terminó el cedar. Cuando Cristo llega a la tercera copa, a una copa menos, sobre esa copa va a tomar primero el pan y después el vino. A mí me tocó una experiencia muy interesante en la Náhuatl, en la universidad donde yo llevo el Centro de Ciencias Religiosas, y pues como estoy metido en estos temas, el rector, que también es sacerdote, el padre Kirfe, en ese momento era el rector, me invitó porque habían invitado a 3 rabinos muy importantes que llegaron de Tierra Santa, de Israel, y fue interesantísimo, porque en una de esas mesas cuadradas donde caben 3 personas por lado, éramos 12, el padre Kirfe le pidió al rabino de mayor edad que él dirigiera la oración antes de comer. Y el hombre tomó un pan de esos que te ponen al lado del plato, lo partió a la mitad, lo llenó de sal, conocerán la expresión muy castellana, contigo el pan y la sal, es decir, contigo en las buenas y en las malas, y ya que esos 2 pedazos de pan estaban súper salados, los dejó en su plato, cortó un cachito, piensen en Eucaristía, cortó un cachito, lo puso de lado, y los otros 2 panes grandes se los dio a sus vecinos. Cada quien tenía que tomar un pedazo de ese pan, y ya que todos teníamos un pedazo de pan salado, empezó él a cantar la oración, y una vez que terminamos, nos comimos ese pan. Más o menos así debe haber sido la primera Eucaristía. Ahora, Guillermo, todo esto es como el inicio de la liturgia, está lleno de símbolos que si no entendemos, pues no deja de ser como que historia. Y me gustaría que Sister Janice nos platicara un poco sobre... Déjame terminar un detalle. Va. Déjame terminar un detalle. ¿Qué pasa con la tercera copa? Cristo es sobre la tercera bendición que cambia el rito judío, y es sobre la tercera copa que él dice, esta es mi sangre. Y ya después promete, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en casa con mi Padre. Se lo dejo porque les puede servir para la vivencia de este Jueves Santo. Totalmente de acuerdo. Es el fundamento de la lección divina, ¿no? Ambientarse un poco en lo que sucedió para poderse meter en personaje. Sister, hay muchos símbolos en todo este triduo pascual. Háblenos un poquito acerca de estos símbolos. Gracias, Bernardo. Sí, los días del triduo pascual son muy dramáticos y llenos de cosas que podemos ver, mirar, oler, hasta que saborear, tocar. Y esta es parte de la experiencia, empezando si uno tiene costumbre de cenar antes de ir a la misa de la última cena. Hay casas donde cenan de cordero y pan sin levadura y vino, igual a la última cena de Cristo. El sabor de
de cordero. No comemos mucho de esta carne aquí. Nosotros que vivimos aquí en este país, el sabor es distinto. Y el sal y hoja verde en agua salada, eso también es algo del tiempo de Jesús. Después, pasando a la misa de Jueves Santo, tenemos tanta cosa a mirar, colores, los colores, creo que es rojo en esta ocasión. El sacerdote lavando los pies de los fieles. Normalmente escogen con anticipación 12 personas y uno puede ver el agua en los pies y el sacerdote con tanta humildad lavando los pies. Y claro que la Eucaristía, con la comunión en la boca, uno puede saborear el cuerpo de Cristo. Después de la misa, momentos tan dramáticos donde quitan todo del altar y que todo esté muy triste, se ve triste, menos que está en reposo para nosotros quedarnos y adorar en silencio. Y si uno esté al momento del Padre, quitar la Eucaristía del tabernáculo, y en este momento normalmente es medianoche, yo creo, ahí está todo vacío en la iglesia y este sentido de falta. Y durante Viernes Santo tenemos el ruido de madera, no de ¿qué palabra estoy buscando? Campanas. No hay sonido de campanas, de madera. Y ese canto sobre mira la madera de la cruz que ha salvado el mundo. Y miramos el Padre procesando, quitando la vestidura de la cruz. Y los momentos de Viernes Santo, cuando besamos, podemos tocar la cruz, besamos la cruz. Estos momentos de tanto nos involucra todo el cuerpo, estas ceremonias. Y cuando decimos crucifícalo, lo decimos como coro durante la lectura del Evangelio. Qué momento dramático, ¿no? Y el momento cuando dice en el Evangelio, y Cristo suspiró su último. Y en este momento estamos todos en la iglesia en silencio, sintiendo el momento de su muerte, de la pérdida de Cristo, de su muerte, un momento increíble que nos dejó espantado. Todo eso y procesamos, salimos de la iglesia en silencio. Todo eso. Now, tenemos muchos símbolos el sábado, durante la vigilia y Pascua, pero creo que vamos a hablar de eso la semana entrante. Y no sé ustedes, pero yo me sentí en un tour virtual de esos días. Me fui a cuando el sacerdote dejaba desnudo el altar, me fui cuando el sacerdote descubre o cubre el crucifijo, ¿no? Me fascinó la idea de que no hay campanas, pero hay el ruido de la madera, que es seco. La madera de la cruz, pero también la madera del carpintero, ¿no? Y me gustaría proponerles a la gente que nos escucha que sumaran
hiciera una síntesis de lo que hemos estado hablando, hay una progresión en ese triduo que es la pasión, la muerte y la resurrección. Y cada una tiene sus simbolismos, en cada una Cristo logra algo, pero con mucha intencionalidad, ¿no? Me fascina lo que Guillermo decía de que la cuarta copa, esa la reescribieron, o sea, dijo, no la voy a tomar porque la voy a construir yo solito, ¿no? Entonces hay una lógica que es la pasión, la muerte y la resurrección, donde se mezcla lo humano y lo divino. ¿Y por qué no hacer este ejercicio que Sister nos propuso, ¿no? ¿Y por qué no también tomar elementos de lo que Guillermo nos dice? Y tal cual, no sé allá, pero acá hay tiendas de alimentos de comida para judíos. Y de los nombres que hayas podido captar, ve y cómpralos y pruébalos, de verdad, pruébalos para que te puedas meter más al tema del triduo, ¿no? Hazlo con tus hijos, hazlo con tu familia y diles, esto es lo que comía Cristo, ¿no? Cada vez que alguno de ustedes decía, esto es lo que así, seguramente lo hizo Cristo. Guillermo creo que así lo comentó, ¿no? Seguramente así lo hizo Cristo. Híjole, se te pone la piel china y dices, bueno, a mí me gustaría estar ahí, yo quiero estar ahí. Pues bueno, el tiempo se nos ha agotado y realmente no creo que haya un programa suficiente para hablar de todo esto. Al principio les decía, todos los años vivimos las mismas ceremonias, pero cada año tiene que ser diferente. Y el hecho de no agotar el tema me fascina porque entonces podemos dejarte a ti la inquietud de qué es lo que hoy vas a descubrir en ese triduo santo. Antes quisiera, Jorge, que nos platicaras nada más un poco más, que cerraras con el tema de cómo vivirlo en familia. Sé que pues por la situación actual es difícil, es decir, el tiempo de la pandemia como que complica más la cosa, pero ya sea que puedas asistir a un templo siguiendo obviamente toda la normativa de seguridad, de higiene, de sana distancia, creo que el puro hecho, primero, de vivirlo y de estar ahí, es algo que te puede marcar. Tú me preguntabas en familia. Marina hace un momento comentaba pues que desde pequeña ella siempre iba a estas celebraciones. En mi caso fue igual. Y pues que yo recuerde así muchas explicaciones, no es que hubiera. Nada más era pues acompañar a Cristo o en la última cena, o visitarlo el viernes, o ver el cuerpo ahí muerto, o acompañar a la Virgen María en la procesión silenciosa, o ser adorador nocturno en la noche del jueves al Viernes Santo, sea lo que sea, el puro hecho de estar ahí y que tus hijos te acompañen y que vean lo que es para ti, es decir, lo importante que es para ti esta celebración, este acontecimiento, pues obviamente para ellos también es muy importante porque en su cabeza dice, bueno, si para ellos realmente es algo que les ha marcado, pues seguramente para mí es algo que también yo tendré que practicar en el futuro. Pues fenomenal, me parece que hemos aportado elementos que te van a ayudar a vivir este periodo que es tan importante, es tan intenso, es tan importante, ¿no? Te recuerdo que en la página del ministerio puedes encontrar este y otros materiales. También puedes entrar a las páginas de tu parroquia y entérate de cómo van a ser estas ceremonias y equípate, prepárate, que cuando llegue y se mencione esa frase, esa palabra en la liturgia, te haga sentido, se te genera una eureka en el alma, porque has recordado lo que significa eso para ti y para los demás. Sister, muchas gracias. Marina, muchas gracias. Jorge, Guillermo, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de ¿Quién soy yo? Hoy creo que te volvemos a ayudar a
a contestarte esa pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Cristo?